Volvemos a estos especiales, entendemos que buscan entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en Bogotá. Estamos con el experto, con el urbanista Luis García Luis. Eh, Enrique Peñalosa dice, a propósito de la venta de la ETB, o la justificación para vender la ETB, que cuando tenemos la miseria en zonas de Bogotá, más de 800.000 personas sin pavimento, 85 de cada 100 niños en la educación pública no pueden estudiar en jornada completa porque no hay suficientes colegios, y les vamos a decir nosotros que tenemos los recursos para hacer esos colegios, pero que en vez de hacerlos vamos a invertir en una empresa de teléfonos que tiene un altísimo riesgo de quebrarse hacia el futuro. Parece que, digamos, todos tuviéramos que estar de acuerdo con eso. Claro, porque ese es el objetivo del neopopulismo y el neotecnicismo de Peñalosa. Lo que pasa es que ahí tendríamos que completar la frase, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a esos niños? Que tenemos los recursos para hacer los colegios, pero en vez de hacerlos, vamos a crear una Secretaría de Seguridad para que sigamos en las mismas, que teniendo los recursos los vamos a invertir, ¿cierto?, en unas troncales de Transmilenios para seguirle dando el negocio a los privados y seguir privatizando las vías de Bogotá, que teniendo los recursos, ¿cierto?, vamos a invertir en una empresa de metro y en crear una burocracia para no hacerlo, en vez de dárselos a los niños. Entonces hay que completar el discurso. Hay que completar el discurso. O sea, que el discurso está a medias, dice usted. El discurso desde el lado de Peñalosa está presentado justo, es el chantaje, ¿cierto?, mediático, y es muy cómico, ¿no? Tanto que criticó al doctor Petro sobre su populismo para resultar haciendo este populismo que además de todo es más engañoso. Pero usted no es petrista, o sea, yo no soy petrista. No, yo no. O sea, a mí el nombre a mí realmente ya lo de hemos Petro me parece claro que en este espacio hemos criticado las dos administraciones y las hemos hecho desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento trabajando como trabajamos en una administración que desafortunadamente queda en el rescoldo, en el basurero, tristemente. Bueno, como finalmente quedan todas, ¿no? Porque sí. ¿cuál es la peor administración? La que sigue. Sí. Ha venido siendo pero que la nuestra quedó mancillada, digamos, manchada por ese gran escándalo de corrupción que no tiene nada que ver con lo técnico que se hizo ahí. Correcto. Ahí, para volver al tema, ¿cierto? Tenemos el neopopulismo de Peñalosa en ese sentido y aparece en otros temas importantes, como cuáles, los buses, el metro, el tren regional. Entonces él siempre dijo utiliza que eso no sirve, que los trenes, que eso es lo peor que hay. Exactamente, son lo peor que hay. Y entonces él siempre se inventa alguna cifra, igual que los títulos, se inventa algún título, se inventa alguna cifra para decir que es que los buses tienen más capacidad que un tren, o sea, habráse visto. Entonces yo siempre siempre digo, por favor, alcalde, muéstrenos la cita, ¿no? Porque es que yo tengo libros, estudios donde dice todo lo contrario. Su sistema de buses es mejor que cualquier metro. Imagínese. Entonces que era mejor hacer un sistema de buses, ¿cierto?, que consume espacio, que privatiza, que hace todo, para ponerlo de aquí a Funza, en vez de un tren regional que ya tiene vía y tiene riesgo. Pero lo cierto es que usted habla de una palabra y es que es muy fuerte. ¿Por qué habla de chantaje? O sea, es como un chantaje emocional, un chantaje político. Usted claramente ya definió a Peñalosa como un político y no como un técnico, o sea, enmascarado en un tema técnico, ¿no? No, y peor, fuera un político, hay que definirlo, él es un mentiroso. Es que son cosas diferentes porque los que queremos estar en política no queremos llevar siempre ese mote del político como un ladrón, un tramposo, un mentiroso. Ese es un politiquero que es Peñalosa. Pero entonces lo peor de Peñalosa es que él se presenta como un técnico, lleno de títulos y sabiduría sin tener los títulos ni la sabiduría, y vende todos esos silogismos. Y el chantaje es más o menos decirle a los bogotanos, ojo, el plan de desarrollo no se va a hacer nada si no vendemos la ETB. Los niños se van a morir de hambre si no vendemos la ETB. Y él sabe que en el fondo no la va a vender, ¿no? Él sabe en el fondo que no la vende porque ya en el pasado no la pudo vender. Pues sería lo mejor que le podría ocurrir, ¿no? Porque ahora en ese caso va a justificar por qué no hizo nada. Por eso, pero los 2 billones de pesos que supuestamente va a recaudar de la ETB son para unas inversiones, pero esa plata de la ETB le entrará en el cuarto año donde ya no va a hacer nada. ¿Sí? Seamos claros. De acuerdo. Porque el propósito no es que la plata se vaya, ¿cierto?, para hacer los proyectos, sino entregarle un negocio a unos privados. Como en la administración pública, rápidamente. Usted llega, los primeros 6 meses usted no puede hacer sino cerrar el plan de desarrollo anterior, de la administración anterior. Es decir, que todas estas cosas que le está entregando fue lo que Petro no pudo inaugurar o entregar o hacer o demás, Una vez hacen ese cierre técnico, ¿cierto? El corte de cuentas, o sea, cerrar técnicamente lo que se llama el plan de desarrollo anterior, en ese momento ya le están aprobando a él el de él, ¿cierto? Luego hay que apropiar todos los recursos y empezar a hacer todos los proyectos. Eso más o menos se va a demorar 1 año. En el segundo año de gobierno
Al segundo semestre, el segundo año es cuando se empiezan a ver avances, no resultados. Y en el tercer año de gobierno, en el segundo semestre, se empiezan a ver algunos resultados para supuestamente rematar en el cuarto año. Por eso la reforma habló de que el alcalde debía estar no 3, sino 4 años, porque todos esperaban dar sus resultados en el tercer año, pero no podían. Tenían que esperarse hasta el cuarto año. Pero muchos de esos grandes programas, como las grandes obras de infraestructura, se demoran mucho más y a veces en el cuarto año no se alcanzan a entregar. En este caso, para el caso de la venta de la TV, se demorarán 2 años a lo sumo vendiendo. Digamos que en Express en un año. Y mientras esos recursos son apropiados para los proyectos que supuestamente se van a hacer, va a ser en el tercer año. O sea que él no va a ver eso. No. Y además de que no lo va a ver, ¿cierto? Ahí usted acaba de dar con una premisa muy importante y es uno cómo reconoce a un buen gobernante. Entonces un buen gobernante no solo, ¿cierto?, es aquel que propone las iniciativas, sino es aquel que es capaz de darle continuidad a las cosas positivas que ya venían de otras administraciones. ¿Cuál va a ser el lastre de esta administración? Acá no se cerró el plan de desarrollo anterior, se arrasó el plan de desarrollo anterior, ¿cierto? Se cortó con una cantidad de cosas que, mientras se generan otras nuevas, vamos a tener 2 años de incertidumbre, ¿cierto? Además de discontinuidades, de agitación social, simplemente porque al señor Peñalosa no le dio la gana reconocer que sus antecesores habían hecho cosas que estaban cuando era amigo de Lucho Garzón, ¿no? Que es de las 3 administraciones de izquierda, la más floja, ¿no? La peor. Él, por las cifras, no lo digo yo, pues porque por los números, hablaban de construir sobre lo construido, pero resulta que eso ya no, eso era cuando ellos. Pero ya sobre lo de los demás, ya construir sobre lo construido de otros, no, sobre lo de nuestro. El mejor ejemplo es Transmilenio, ¿cierto? Entonces la réplica era que había que continuar y terminar, por favor, el sistema de transporte de buses de Bogotá. Pero cuando se trata del sistema de salud, ¿cierto?, como lo han manifestado sus funcionarios, como la gente no importa, ahí lo cortamos, ¿cierto? Como hay los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, como a ella no importa, ahí los cortamos. Y eso es lo que ha hecho esta administración, acabar con todo, bueno o malo, que venía de la otra administración, y acabar con todo, y entonces se contraría con ese concepto de que uno debería darle continuidad a las cosas buenas y de construir sobre lo construido. O sea, pero usted, yo lo veo como empantanado, porque yo veo que él quiere hacer como mucha cosa. Digamos, gran parte de que a él le haya ido bien es que entregó Transmilenio en tiempo récord, como lo entregó. Por eso, pegado con las babas, perdón. Por eso, pero digamos, ya a esta altura él no puede pretender que la 68 se vaya a hacer en 2 años, como no se hizo ni las Américas, ni la 26, ni ninguna. O sea, todas esas obras de alta infraestructura que tienen que romper la ciudad, es decir, ustedes los expertos saben de eso, la ciudad consolidada se demoran muchos años, o sea, eso no es de la noche a la mañana. Y siempre cuestan más de lo que se presupuestó. Es decir, que el Transmilenio que él piensa finalmente entregar, puede que no lo entregue, y solamente le toque manejar que no ha cambiado nada desde Petro. No, pero yo digamos, ahí le tengo fe al alcalde. ¿En cuál sentido? En que él sí va a entregar esas obras, las va a entregar igual que la troncal de la Caracas, o sea, mal hechas. ¿Que la 68? Claro, exactamente igual. Él va a entregar las obras mal hechas, mal ejecutadas, a la topa tolondra. ¿Por qué? Porque el afán de él es cortar cintas, el afán de él es cortar cintas y salir en los libros de historia. Entonces el afán de él es que se diga que es el alcalde que más pavimentó Bogotá, pero no hay detrás de eso, ¿cierto?, una visión de ciudad. Porque es que si usted resume el plan de desarrollo de Peñalosa, el plan de desarrollo de Peñalosa apunta a 2 cosas: una lógica del transporte público, ¿cierto?, que no tiene que ver con manejado por los privados, y el otro gran tema que regulado por el distrito, pero no, desregulado, más bien diríamos por todo el distrito. Y un segundo tema que es la construcción de un montón de edificios, ¿sí? Que es curioso porque uno dice, voy a construir un montón de colegios, quiero construir un montón de cosas. A las bibliotecas ya nadie va. Y no es solo ese el problema, es que cómo usted las mantiene, cómo usted les genera la sostenibilidad, cuando usted lo único que pensó fue en echar ladrillos, ¿sí? Y no pensó en cómo las voy a mantener, cómo las voy a dotar, cómo voy a generar ingresos para que haya un personal adecuado para eso. Entonces el plan de desarrollo de Peñalosa, enfocado en esas 2 cosas, es un plan vacío de ciudadanía, vacío de visión de ciudad, carente en todo sentido, una perspectiva que pretenda que Bogotá sea una ciudad de verdad del siglo XXI. ¿Pero por qué lo escogieron? O sea, ¿tan malo lo hicieron los anteriores?
ya sabemos que la izquierda cometió muchísimos errores. La principal culpable de esto es la izquierda, ¿no? Es cierto. Es la izquierda bogotana. Además que la izquierda que no supo capitalizar oportunidades que tenían que haber desarrollado rápidamente. Pero esa izquierda, la izquierda esa que representa a Clara López y que representan esa gente como la del Robledo, la del Movir, y bueno, toda esa gente, tampoco es técnicamente porque ellos se oponían a todo también, a todo por todo, ¿no? No, pero piénselo usted que en el fondo le dieron continuidad a muchas de las cosas que ya venían, porque ahí no se tomó, ¿cierto?, una presencia de clase, o no se tomó una presencia de que porque eso era lo que el doctor Peñalosa había hecho, entonces no se iba a hacer. De hecho se hicieron las troncales, se terminó de hacer la 26, ahí a las malas y con todos los problemas que ya sabemos, se hizo la 30, entonces, ¿cómo puede uno pensar que no hay algunas de las continuidades? Pero lo que más preocupa en este plan de desarrollo es que usted no continúa una cosa porque ella es mala, pero la premisa de este plan de desarrollo no continuamos una cosa porque es de otros, sin una reflexión sobre cómo eso afecta a la ciudadanía. A mí me parece que en estos días, pero yo veo muchos funcionarios de la gente que trabaja con nosotros que siguen ahí, ¿no? Y entonces también siento que el funcionario técnico No que, existe. que trabaja en el distrito es un funcionario muy vendido a su trabajo, o sea, es decir, el que le mantenga su trabajo, estoy con el de turno mientras me mantenga mi trabajo. Y la continuidad técnica de los temas a veces no se discute. No, es porque ya sabemos, digamos, hay uno Con tendría certeza. que diferenciar dos niveles de funcionario público. Entonces hay unos funcionarios públicos como los que usted narra, que son los que tienen que Los que están en todas las administraciones. pero digamos, esos tienen que existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que garantizan... se acuestan con todos. No, pero es que esos no son los que se acuestan con todos. Por eso yo distingo dos rangos. Entonces hay unos funcionarios, digamos, los de bajo calibre, que son los que deberían permanecer, ¿sí? Ahora, porque ellos son los que garantizan que las administraciones van a seguir funcionando. El que atiende la ventanilla, ¿cierto? El que hace los oficios en una oficina. Que pone los sellos. Esos cargos. Pero hay otros cargos que deberían orientar la política y ser definidos, ¿cierto? Por el alcalde. Es decir, que deberían compartir un plan de gobierno. Pero ahí es donde tenemos justamente ese transvestismo político. Ese sí es el preocupante. Ahí sí es donde es preocupante encontrar funcionarios que un día son peñalosistas, al otro día amanecieron luchistas, luego fueron samuelistas y luego fueron petristas. O sea, camaleones totales. Y esos son los más peligrosos porque ellos son los que tienen una agenda propia. O sea, no importa el alcalde de turno, ellos ya tienen una agenda propia. Aduladores profesionales, ¿no? Comité de aplausos, pero además es un comité de aplausos que está trabajando en pro de sus propias agendas. Eso ya lo vivimos en la Secretaría de Movilidad, ya lo vivimos en la Secretaría de Planeación, ¿cierto? Ya lo hemos vivido en muchas de esas secretarías donde esos funcionarios que sí tienen régimen político, es decir, que sí deberían tener una orientación y deberían compartir el pensamiento del alcalde, comparten el pensamiento de cualquier alcalde, se acuestan con cualquier alcalde y se levantan con el otro. Esos son los funcionarios que ahí sí da miedo. Esto es porque yo quiero salvar, digamos, muchos de los funcionarios públicos que no tienen que llevar esa camiseta y son los que permiten que las entidades funcionen. Si no fuera por ellos no funcionaban. No, pues. Porque cada quien llega, por ejemplo, este Bocarejo con sus historias, o sea, y uno dice, este man era el decano de la Facultad de los Andes, escribió no sé cuántos estudios y tratados, y allá llegaba y decía y exponía y todo el cuento, y míralo. De acuerdo, porque una cosa es la academia y otra cosa es la práctica política. El gobierno, el ejercicio de gobierno, ¿no? Lo decía Maquiavelo en su libro que todos tanto usan. Uy, nos está llamando Enrique. Bueno, vamos a contestarle, entonces luego seguimos. Estimado Luis García, volvemos luego con otro análisis.